¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con este video pretendo ayudarlos un poco en la reunión que van a estar teniendo ahora en sus casas. Que ya les digo, lo importante es lo que hablan ustedes, o sea, lo que dialogan entre ustedes, pero me parecía interesante poder darles estos pocos minutos, espero que sean pocos minutos, para que puedan, simplemente tener material sobre lo cual hablar. Una pequeña introducción. Después abajo les voy a dejar un poco las cosas que tienen que discutir, las cosas que tienen que hablar y enriquecerse entre ustedes. La idea de estas reuniones familiares es para que ustedes puedan, con la experiencia que cada uno tiene, con los problemas que cada uno tiene, compartirlos, y van a ver que muchas de las cosas que les pasan a uno les pasan a nosotros, y eso los va a ayudar a ustedes a encontrar soluciones, a ver cómo poder hacer, a ver, en fin, si hay buena intención y la hay en todos ustedes. Me parece que esto los va a enriquecer y los va a enriquecer mucho. La segunda reunión de catequesis familiar, como saben por el cuadernillo, trata sobre la misa, lo que es la misa. La vez pasada en el colegio vimos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y ahora vemos esta segunda dimensión de la misa que implica qué es, de la Eucaristía, perdón, que implica qué es la misa. Entonces, pienso que saben que la misa se suele decir que es la representación del sacrificio de Jesús en la cruz. Y no representación como un modo, digamos, una representación teatral, donde uno dice, imito algo que pasó en el pasado, sino a veces se la escribe diciendo re-presentación, como un modo de expresar que se vuelve a hacer presente algo que pasó en el pasado. Obviamente esto es un milagro, como es la Eucaristía, de la que estamos hablando. Entonces, es importante esto, descubrir que cada misa es Jesús que se hace presente mientras está muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, para entender el valor de la Santa Misa, tenemos antes que nada que entender primero el valor de la redención, después el valor de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, y a partir de ahí entender un poco el valor de la misa. Los dejo con un video que explica con símbolos. Estén atentos porque es medio rápido y tiene mucho contenido. La verdad que estaría lindo que lo vieran más de una vez, hagan lo que quieran, pero tiene mucho contenido y explica muy, muy gráficamente este paso, lo que es la creación, la redención, la creación, el pecado, la redención, la cruz y la salvación nuestra. Los dejo para que lo miren y después seguimos. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me.
So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Bueno, creo que es gráfico el video, espero que lo hayan entendido, se entiende, pero en sus detalles, ¿no? El video muestra en el fondo que Dios nos creó porque nos ama, para hacernos felices, y nos indicó el camino a la felicidad. Él quería compartir con nosotros su vida y hacernos felices. Pero en un momento dado el hombre decidió buscar la felicidad y la alegría por otro lado, apartándose de Dios y no haciéndole caso a lo que nos proponía, sino buscando la alegría en otros lugares. Y se ve que eso, en vez de hacernos alegres, nos fue matando de a poco, ¿no? O sea, esa batería de la computadora que se va apagando, que se va disminuyendo su capacidad, digamos, ¿no? Hasta que llegara al cero, ¿no? En el momento de la muerte. Y entonces Dios, que nos quiere con locura, decidió hacerse uno de nosotros, hacerse débil como nosotros, para salvarnos de ese pecado. Uno a veces tiene que entender en primer lugar lo que es la salvación, porque siempre hablamos de que Dios vino a salvarnos. La pregunta es, ¿salvarnos de qué? Un cura amigo mío contaba que en una facultad de una universidad católica preguntó esto a los chicos y le dijo: ¿quién de ustedes piensa que tiene la necesidad de ser salvado? Y dice que levantaron la mano apenas 6 chicos, como que la gente piensa que no tiene necesidad de ser salvado. Y uno de los chicos, que no levantó la mano, dijo con sorna, medio: ¿salvados de qué? Bueno, está bueno que nos preguntamos nosotros, ¿salvados de qué? A veces pensamos que no necesitamos ser salvados de nada, y sin embargo, salvados de una máxima que San Pablo dice, que creo que todos la experimentamos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Que realmente queremos nosotros hacer el bien, que sabemos que nos hace felices, y no nos sale, y hacemos el mal. ¿Cuántas veces decimos: no me voy a enojar cuando llegue a casa para tratar con cariño a mis hijos, a mi mujer, y está todo desordenado y me enojo de vuelta y los trato mal? ¿Cuántas veces pensamos: voy a ser generoso y ofrecerle esto a este amigo mío, y no nos sale y otra vez somos egoístas? ¿Cuántas veces pensamos: quiero trabajar bien, con profundidad, y la pereza nos gana y no nos levantamos ahora, o no terminamos bien el trabajo porque nos cansamos? Y cuántas veces no hacemos el bien que queremos ser fiel, queremos ser honrados, y nos gana, en fin, la deshonra, la injusticia, la infidelidad. Salvados de eso, salvados del bien que queremos hacer y que sabemos que nos hace felices y que no lo conseguimos hacer. Por eso Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. ¿Y cómo es que nos salvó? Precisamente aceptando las consecuencias del pecado para poder, de alguna manera, repararlo con amor. Fíjense, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Jesús nos salva con la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Bueno, murió porque sufrió el pecado. Murió en la cruz por la injusticia de los hombres. Murió en la cruz porque había odio de gente que no lo quería. Murió en la cruz porque había mentiras de gente que mintió sobre lo que hacía y dando falsos testimonios lo condenó a la muerte. Murió en la cruz por la envidia de los fariseos, que lo veían más que él y querían sacarlo de en medio. Murió en la cruz por el pecado. Y él, reaccionando contra el pecado, no con pecado, sino con lo contrario, con amor, frente al odio con amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús que se compadece de las personas que están con él, Jesús que le dice a algún ladrón, yo te perdono, te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Reaccionando frente al mal con bien, de alguna manera, con el contrario, se anula el mal. Es decir, si yo frente al odio reacciono con amor, logro con el amor vencer el odio. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso en la cruz Jesús nos deja, por una parte, el camino para poder salir de ese mal y hacer el bien que nos hace felices. No nos olvidamos nunca de esto, que es costoso, pero que nos hace felices. Pero claro, no solo nos deja el camino, el ejemplo, sino que también nos deja la gracia, es decir, la ayuda suya para poder recorrerlo, a ese camino, que no es nada fácil de recorrer, pero contamos con toda la ayuda de Dios, que a través de su resurrección, después de la muerte en cruz, nos entregó y nos dejó. Fíjense, ¿cómo hacemos para que ese sacrificio de Jesús en la cruz, sucedido hace 2000 años, lo podamos nosotros vivir hoy y así lograr encontrar el camino hacia la felicidad, el camino hacia hacer el bien y al mismo tiempo recibir la ayuda necesaria para poder recorrer ese camino? Bueno, Jesús lo pensó todo y por eso en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, no solo le dio el poder a los apóstoles y a los sucesores, es decir, a los sacerdotes y a los obispos, de consagrar el pan y de hacer presente a Jesús realmente en la Eucaristía, como vimos en la clase pasada, sino que también les dio el poder de volver a vivir, a repetir ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es la misa. Entonces nosotros a través de la misa vemos el ejemplo del amor que Dios nos tiene y por otro lado recibimos la ayuda para poder recorrer ese camino. Les dejo con un pequeño videito que explica cómo es que la misa es realmente este sacrificio de Jesús en la cruz hecho presente en nuestros días para que nosotros podamos encontrar el camino y la ayuda necesaria para poder vencer el pecado y así ser felices. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa no es solo una oración en comunidad o juntarse a cantar himnos. La Santa Misa es mucho más que esto. En la Santa Misa, pan y agua son transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces Jesús está verdaderamente presente bajo la apariencia de pan y vino. A esto le llamamos, como ya sabemos, la presencia real. Pero el pan y el vino en la misa son consagrados por separado. Así que por el orden del signo, el cuerpo y la sangre de Jesús son separados durante la consagración. Ahora, cuando un cuerpo se separa de su sangre, significa la muerte. Y así en la misa, cuando el cuerpo y la sangre de Jesús se hacen presentes, pero por separado, esto significa su muerte. La misa es una representación sacramental de la muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto que Jesús no está sufriendo de nuevo. Eso no sería posible porque ahora Él está glorificado. Pero de una forma sacramental Jesús se hace presente en el altar como quien ha muerto por nosotros. Esto exactamente es la misa, la presencia del sacrificio de la cruz. Rezar y cantar con otras personas es bonito, pero esto no es nada en comparación con lo que nos encontramos en el centro de la misa, la obra de la salvación de Cristo en la cruz. A través de la representación sacramental de su muerte, Él nos permite experimentar en gracia lo que Él ha ganado en la cruz. En la Santa Misa se promulga la salvación y sus efectos que se aplican a nosotros. Esto es lo que hace a la Santa Misa tan especial y absolutamente espectacular. Bueno, por último, antes de dejarlos hablando entre ustedes, quería comentarles que efectivamente esa misa, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, de alguna manera nos ayuda a nosotros como camino y como gracia. Como camino, ¿cómo hacer? Bueno, fíjense, vamos a la misa a encontrar ese ejemplo de amor de Dios. Lo encontramos en un Dios que se hizo pan por nosotros, eso es una entrega total, amor, entregarse al otro. Lo encontramos en volver a darnos cuenta de que está muriendo Jesús en la cruz, en cada misa, y entonces uno recuerda el amor que Dios nos tiene y recuerda entonces el camino que hay que recorrer. Lo encontramos en las lecturas, donde se nos habla muchas veces de generosidad, de altruismo, de darse a los demás, de servir al prójimo. En la misa siempre estamos viendo el camino
que lo vimos máximamente cuando Jesús murió en la cruz. Y en la misa recibimos la ayuda, la gracia, a través de la misa misma, y sobre todo, si podemos comulgar, que es muy importante que nos preparemos para eso, bueno, a través de esa, recibir al mismo Cristo en nosotros, para que nos dé la ayuda necesaria para poder vivir ese camino tan difícil, pero tan feliz, que es el camino que Jesús nos ofrece. Por eso la misa es fundamental. Sin la misa no podemos recorrer el camino de la felicidad. Alguno me podrá decir, bueno, pero esto no sucede. Y yo le digo, sucede lentamente y con el paso del tiempo. Si somos impacientes y pretendemos que de un día para otro la misa nos transforme, evidentemente no sucederá. Si somos constantes y vamos a la misa los domingos y acudimos a ese ejemplo del camino que nos lleva a la felicidad y a esa gracia del camino para recorrer el camino que nos lleva a la felicidad, llegaremos realmente a poder recorrer ese camino y ser felices relativamente en esta tierra, porque está mezclado siempre el pecado y que nos hace más tristes, pero plenamente después en el cielo. Los dejo entonces ahora con las preguntas y los temas a tocar entre ustedes. Espero que estas ideas, estas palabras, los puedan orientar y les puedan dar algunos lineamientos generales para poder responder a esas preguntas y para poder usted valorar más cada día la Santa Misa.